Hola, bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Hoy hablaremos sobre la manipulación celular. No se vayan, que aquí iniciamos el programa. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, bienvenidos a una nueva edición. Vamos a hablar ya sobre el tema que hemos anunciado, la manipulación celular. Queremos recordarles a ustedes en casa que si tienen preguntas, tienen comentarios, tienen alguna información que de repente puede ser útil para otras personas, pueden compartirlo a través de nuestras cuentas en el blog, el Facebook y también el Twitter. Chicos, empecemos hablando sobre un punto fundamental, la transgénica. Hablemos sobre los alimentos transgénicos. ¿Qué podemos mencionar allí? Ahí se podría decir como un mito. Bueno, la gente en el tiempo no le ha tomado mucha importancia. Los alimentos transgénicos hoy en día se pueden ver que son los alimentos más rápidos de producir porque tú modificas los genes de la semilla para que salgan en un tiempo más corto, puede ser la manzana, la sandía, y puedas tenerlo durante un periodo largo, no por temporadas. Pero a la final, ¿estás comiendo la sandía original que sale de la tierra naturalmente? Y tiene aceptación porque se utiliza para que haya mayor producción y una producción más eficaz. En cierto modo esa idea vende, ¿verdad? Esa idea vende porque mientras más producción hay, las personas tienen más capacidad de tener más dinero. También vemos la apariencia de esos productos que salen o de esos alimentos. Se ven bonitos por fuera, ¿no? Pero en sí, ¿qué conlleva eso? Vemos un poquito, no los resultados de las semillas transgénicas o de los frutos que estas semillas producen. ¿Cuáles serán los motivos que están detrás de este tipo de estudios? Se llega a formar esta variedad de cultivos porque hay problemas ahora en el ambiente que produce que los agricultores pierden mucho por el clima, porque hay muchas plagas. Entonces buscan formar una semilla más fuerte para que no tenga, para que pueda soportar esas cosas que ahora hay en la naturaleza. Cuando vemos este tema que tú acabas de mencionar, es cierto, hoy en día se invierte mucho dinero en pesticidas, en reforzar la semilla, en mejorar la tierra. Sin embargo, ¿cuáles podrían ser las ventajas y desventajas del uso de productos o de alimentos transgénicos? Una de las desventajas es que al ser transgénicos, estos contienen químicos que al ser consumidos hacen daño al organismo humano. No es natural y pero por ahí se dice que eso es un mito. Que es lo mismo, es mejorado. Está genéticamente cambiado la forma, ¿cómo se puede decir? Su estructura. Su composición original está transformada. Entonces dice que al ser más fuerte también producen las personas, si consumimos esos alimentos, que puedan surgir nuevas enfermedades. Eso es lo que la gente tiene miedo a eso, ¿no? Dice, ¿pero realmente eso es cierto o es un mito? Bueno, ya que estamos viendo un poquito más, ¿qué otro tipo de resultados pueden eso provocar? Porque le estamos viendo solamente una cara. El hecho es que el mundo tiene hambre. En el mundo hay gente que tiene hambre. Y pareciera que las semillas transgénicas es la respuesta más práctica para eso. Es una solución a la demanda de la población. No demanda mantenimiento y produce bastante. ¿Qué otro tipo de resultados positivos o negativos puede producir el uso de este tipo de alimentos? También está el problema de las super malezas que se puedan producir en el campo. Cuando tenemos esas semillas se puede pasar esa fuerza de la semilla a las malezas que hay. Entonces está el miedo de también que hayan super malezas y tampoco los agricultores o las personas que tengan ese campo no puedan combatir esas cosas. Hay mayor abastecimiento también. Hay producción, hay abastecimiento. Llega a los hogares y también a los que lo producen. ¿Eso sería un punto positivo o un punto negativo? Un positivo. Porque hoy también existe el boom del ser saludable, yo como orgánico, yo hago ejercicio, yo como saludable, etcétera, etcétera. Y pareciera que estamos llegando a un punto en el cual encontramos, de repente, imagínense, ¿no? Vamos a llegar al mercado y vamos a encontrar tomates regulares, tomates orgánicos, tomates transgénicos. Y en algún momento vamos a tener que decir... Y bueno, ¿cuál de los tres? ¿Cuál es? Porque normalmente nos guiamos por cuánto tenemos en el bolsillo. ¿Cuál dura más también? Porque los tres son rojos.
Aunque te diga tu mamá, Los tres son redondos. cómprame un kilo de tomate transgénico. Ah, No, eso pero sería increíble. los tres son rojos, pero hay unos que son más grandes, más bonitos y que parecen Ah. más ricos, pero en realidad, A ¿cuál es pesar mejor? de todo, ¿Cuál es más si no- saludable? o sea, a pesar de Pero todo, la hay composición gente que sigue siempre siendo va la a misma, preferir ¿o lo no? que es natural. ¿Sí o no? O sea, ¿qué denominamos natural? Porque si llegamos a ese punto, porque hoy día vemos claramente los alimentos frescos, hablando de un mercado, de un fresh market, ¿no? Los alimentos que están, que han sido cultivados de la manera común, tradicional, los alimentos orgánicos, y se los vende porque cuestan más, alimentos orgánicos, y de repente en algún punto vamos a llegar a hablar de alimentos transgénicos. Si tuviéramos que elegir, ¿será posible que uno sea mejor que el otro? ¿Serán lo mismo? Pero Caleb, también yo he escuchado que ahora la tierra ya no produce tanto como antes y ya no, incluso ya no podríamos darnos el lujo de decir algo natural, porque en su mayoría la tierra necesita fertilizantes, pesticidas, y como ya no rinde igual, tienes que darle mayor carga y ya no podríamos Es incluso dar más, el lujo. esos mismos fertilizantes, esas mismas cosas que antes se utilizaban, ellos han sido los causantes de que las tierras se queden así, infértiles. Entonces, Como los alimentos transgénicos o las semillas transgénicas nacen como una solución a esto. Sí, como mencionaba Rubén también, el problema es que la tierra no sirve más como antes. Antes se podía utilizar la misma tierra durante 10 años haciendo una producción cada año. Ahora solo dura 2, 3 años. Si y hay que hablamos cambiar. del impacto ambiental que tienen las semillas transgénicas, ¿de qué estaríamos hablando? Dentro de las semillas transgénicas, ves el producto en sí, ¿no? Ves un tomate bien bonito, rojo, grande. La gente lo escoge porque se ve bonito para la ensalada. Es pulposo. Pero anda Pulposo. a comprarte el tomate chiquito que se demora más tiempo, pero que es chico y que no es tan pintoso. Además, se ve que cuando la gente agricultora compra estas semillas, vienen empaquetadas, vienen así en su tarro, dice cebolla Tamsec. Y tú sacas adentro, viene una bolsita, lo abres, es como comerse unas papas en tarrito. Tú las abres y adentro están las semillas en hartas. Pero esas semillas dan una sola vez. O sea, tú la ocupas y obviamente la cebolla va a botar el tallo y arriba las semillas comunes. Pero esas semillas ya no te van a Ya dar no van a- cebolla. Es verdad. O sea, es como que controlaran el mercado desde ya. Exacto. Hace que tú puedas comprar, pero también tienes que demandar de ellos. ¿Y eso no va a producir que una vez las semillas naturales desaparezcan y solo hayan las transgénicas? Ahora, hay un punto que también tenemos que tomar en cuenta, el hecho de existe cierto punto de la población que piensa que al utilizar las semillas transgénicas y al producir, porque se cree que las semillas transgénicas, o se dice que las semillas transgénicas producen mayor cantidad, mayor producción, pero al mismo tiempo despojan a la tierra de los componentes que normalmente contienen, que ayudarían a que en una segunda producción en la misma tierra produjera la misma cantidad. Sumando a a esta consecuencia ambiental y viendo a causas futuras, pensando a futuro, ¿qué tipo de prevención u objetivos podríamos tener a mediano y a largo plazo si hablamos en el hecho de que el mundo tiene hambre, hay demanda? ¿Qué podemos hacer? Lo que pasa es que si ya estamos con el proceso de las semillas transgénicas, yo creo que a 5 años más ya no vamos a tener la cebolla original. Vamos a tener una cebolla ficticia, artificial. Y eso que ya no hay tanto original, ¿ah? No, eso. Pero estamos hablando un poco fatalista, ¿no? Es como que nos estamos dejando llevar por el tema. Porque el tema de las semillas transgénicas, el uso de los transgénicos, es solamente una parte de lo que tiene que ver la manipulación celular. Hay mucho que hablar. Rubén, por ejemplo, tú nos estabas contando que ya no simplemente se respeta la barrera de vegetales, animales y seres humanos, sino que ahora se tiende a mezclar. Claro, se cruzan. Por ejemplo, usan algunos genes de algún tipo de animal sobre un vegetal para que, por ejemplo, el tomate, por ejemplo, dure más, para que tenga protección frente a las plagas, a los bichos, a los insectos. Y eso, en cierto modo, ayuda mucho a los agricultores y también facilita a las personas a no tener un tomate bien vistoso, bien bonito. Pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? A costa de enfermedades, como ya dije Ya antes. que mencionas sí, las de verdad. enfermedades, ¿qué consecuencias podríamos encontrar dentro de la salud si en algún momento se llegara a aceptar, a aprobar o se llegara a ver como común el uso de los alimentos transgénicos? El uso de estos alimentos también, ¿cómo contribuiría al crecimiento de los niños? A la formación dentro de una mujer embarazada de un bebé. O sea, ¿son dañinos? ¿Son buenos? ¿Será que los alimentos transgénicos tienen las mismas vitaminas, minerales? ¿Lo mismo aportan o hay alguna diferencia con los originales? Valor nutricional. ¿O será que son realmente malos? ¿O
son realmente malos, porque muchos dicen, no, no son malos, son buenos, porque si duran más y tienen mejor aspecto exterior, deben ser buenos. Ahora, si hablamos de manipulación celular, porque ese es el tema que estamos encerrando y solamente estamos hablando de transgénica como una parte del todo que tenemos que conversar, el manipularlo, normalmente esta es una opinión que siempre he escuchado. El manipular las células no se hace para malograrlo, no se hace para distorsionarlo, sino para hacerlo mejor. Entonces, si nosotros pudiéramos mejorar todo, porque hoy en día todo se puede mejorar, se pueden evitar deformaciones en los niños, se puede determinar, en algunos casos, inclusive por ahí escuché que se puede determinar qué tamaño, cuán alto va a ser tus hijos, qué color puede tener, simplemente manipulando ciertos genes, las células, en fin. Entonces, ¿por qué no hacerlo para el bien común? Entonces, el bien común son los alimentos, entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Será esa una posición válida? ¿Qué otro tipo de posiciones encontramos? Bueno, hay alimentos o semillas que aquí en el Perú no se producen o en otros países no se producen, entonces esos países tienen la posibilidad de tener cultivos que nunca tuvieron y lo pueden tener ahora gracias a las semillas transgénicas. Bueno, y no solo con los alimentos. La ciencia está tratando de avanzar para el beneficio del hombre. La ciencia no creo que quiere, como tú dices, Caleb, dañar y empeorar, es todo lo contrario. Y justamente esa ciencia de la genética busca mejorar, tratar de arreglarlo. Ahora, existe algo. ¿A costa de qué? Sí, exactamente, ¿a costa de qué? Primero se empezó con plantas, después se seguirá con animales. ¿Y qué sigue después? Por ejemplo, ya se ve con entonces no es un tema que podemos tomar a la ligera. Muy bien, tenemos que irnos un corte, nos están haciendo señas que tenemos que ir un corte, pero vamos a volver en el siguiente bloque para hablar sobre la clonación, que es un tema también que nos interesa saber. Recuerden en casa que nos pueden dar sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios, todo lo que quieran compartir con nosotros a través del blog, el Facebook y también el Twitter. No se vayan, estamos hablando sobre la manipulación celular aquí en Controversia. Muy bien, ya estamos de regreso, estamos aquí en Controversia, estamos tratando el tema de la manipulación celular. En el bloque anterior conversábamos un poquito acerca de la transgénesis y los alimentos transgénicos y quedamos pendientes de empezar a hablar de la clonación. Pareciera que el ser humano cada vez empuja más y más sus propios límites. Antes se implementaba existe ese temor, ¿no? Que se implementa primero con vegetales, con animales, entonces, ¿qué va a seguir? ¿Qué pasa si no le ponemos un alto a esto? Hablemos de qué motiva los estudios del tipo clonación. El hombre quiere perpetuarse, quiere, digamos, de alguna manera alcanzar la eternidad. O sea, no quiere morir, tiene miedo. Pero aparte de eso, claro, el sentido está en investigar y saber qué es lo que hasta dónde puede llegar el ser humano. Manipulando las células en sí, las células madres de un animal. Por ejemplo, la oveja Dolly hace tiempo fue noticia. Sí, pero que murió al poco tiempo. Pero eso no es es un desafío para ellos, para seguir. Empezaron con los vegetales, ahora con los animales. Pero no sé si te has dado cuenta, en el mercado en Estados Unidos se ve una mascota hecha genéticamente, que viene en envase y tiene la piel como la de un humano y es una mascota. Sí, pongamos en el caso de que la clonación se llegue a ejecutar, se llegue a lograr, sea una realidad. O sea, te pueden clonar, te pueden clonar a Joana, pueden clonar a Caleb, o sea, esas personas tendrán autonomía, tendrán la misma libertad. Estamos empujando esto demasiado todavía, porque hay ciertas cosas que tenemos que entrever antes de hablar de hecho de clonar a seres humanos. Es el hecho de qué motiva a la clonación, porque el decir simplemente el ser humano se quiere perpetuar es simplemente enfrascarnos en un lado, porque es solamente una parte de la comunidad que puede pensar así. La verdad es que la genética es algo maravilloso y son bastantes misterios sin descubrir. Entonces los científicos lo que quieren hacer es adentrarse, no quieren ver las razones, los porqués. Además también pretenden ayudar. La mayoría de estudios con respecto a la genética se hizo, por ejemplo, para hacer las biopsias, para la evaluación de los genes, para saber si tu hijo va a salir con alguna enfermedad transgénica. Esas también son algunas de las investigaciones dentro de la genética. Ahora, también leí cierta vez que los estudios de clonación básicamente son para poder saber si te puedo reemplazar. Si tú naciste con un pulmón malo, se te dañó parte de algún órgano interno que no se encuentra, porque sabemos cuán difícil es encontrar un donante que tenga la misma sangre, ¿no? Y los enfermeros pasan de lista de prioridades, ¿no?
y pasan meses y de repente años y no se encuentra. Entonces la clonación, o sea, a veces se presenta como la solución para poder solucionar este problema. ¿Será esa una razón válida? Sería crear vida para quitarle. Claro. Ahí empiezan las cuestiones éticas. Pero ahí entramos en otro punto ya, porque si todo es artificial, imagínate los trasplantes de corazón. Hace tiempo era imposible hacer un trasplante de corazón, pero hoy en día puedes tener un corazón artificial y el ser humano puede seguir viviendo. ¿No hablamos de manipulación celular ahí también? Pero se logrará llegar hasta tal punto de poder clonar un ser humano. Esa es la expectativa de todo el mundo. Están esperando. Las películas se han encargado de vender y de distorsionar nuestra imaginación. Sí. El tema de la ciencia ficción ha utilizado el tema de la clonación y lo ha llevado a la especulación. Una de las cosas uno de los argumentos que utilizan las personas a favor de la clonación, que no necesariamente tiene que ser la clonación de seres humanos, es el hecho de que la gente ignora puntos claves respecto a este tema y no se lo entiende en la cabalidad. ¿Cuáles podrían ser, tomando en cuenta ambos lados, ¿no? Los resultados positivos o negativos que esto podría generar dentro de la población del diario vivir? Negativos, hay muchos, creo que. ¿Cómo puede haber una persona igual a ti? Creo que tampoco es posible crear una persona igual en todos los rasgos. ¿Y si habláramos de órganos, por ejemplo? Sí, pero o sea, crear a alguien o repetir a uno mismo solamente para quitarle la vida. Pero se dan cuenta que nos estamos cerrando en la persona. ¿Y por qué no puedo comer un vegetal? Ahora, vegetal. ¿O por qué no Eso puedo es comer ¿Para qué quedarías un vegetal? Exacto. Podés producir y hacerlo Lo que para pasa es que volvemos de nuevo a la transgénesis de los alimentos. Claro. O sea, llegas, si tú quieres una pera que te produzca en un mes, ya produces la semilla, la haces, modificas sus células para que te dé pronto, pero esa pera va a morir, porque llega ahí y ya no va a dar más. Mira, Jairo, también hay personas que piensan que la ciencia solamente realiza este tipo de experimentos para probarse a sí misma. Como quien dice, para probar que sí puedo hacerlo. Exacto. Dentro de la manipulación celular también puedes ver hoy en día en los documentales cómo muestran de que tú cuando quieres tener un hijo lo puedes elegir, puedes decir, ya sabes que yo quiero que crezca a esta altura, que sea de hijo a la carta, hijo a la carta. Exacto, que tenga ojos de tal color. ¿De qué color quieres su logo? Y ya no estamos hablando de bienestar o estamos hablando de manipulación también. Estamos hablando de caprichos. De que lo que tú quieres. Deseos. Pero por otro lado también está el hecho de que se usa para evitar ciertas deformaciones, ¿verdad? Entonces como que por esa parte no es tan malo, por decirlo así. Pero a veces justamente no produce deformaciones eso, en vez de evitar. Y por otro lado también, Jairo dijo los documentales, y muchas veces nosotros estamos muy influenciados por la tele, por lo que escuchamos, por lo que vemos, y a veces vemos películas donde hay personas con 3 ojos, con 4 manos. ¿Qué estarás mirando? Pues, No, ya depende de él. Cada uno decide qué mira. Claro. Entonces mira. ¿Pero aviso o no? Sí. Pero es verdad, es como si el mercado del cine se encargó de crear de generar la imagen. De malinformarnos de repente. Concientizarnos al y mal. existe, ¿verdad? El terror de cada vez que se habla de genética. ¿Qué habrán creado? Todo malo. O hablamos de la manipulación de genes. No. Sí, pero ¿qué tan efectivo es? ¿No? Un ejemplo bien claro y es real. ¿No? La oveja Dolly no vivió mucho tiempo. Pero eso fue hace años. Sí. Y también qué papel tiene la ética en esto. Dice que, pero con respecto a la abeja Dolly, duró 277 intentos y se gastó un montón encima para mantenerla. Entonces, ¿de qué sirvió hacer Pero era eso? bonita la oveja. Era muy débil. Era bonita la oveja. ¿No? Cuando Era bonita. Aparte de bonita, pero era débil. Era como mi corderito. Yo estoy un poco confundido. Yo creo que ustedes se encuentran en la misma situación. Porque de repente estamos utilizando palabras como clonación, manipulación, transgénico. Sin saber si es cierta su definición. Exactamente. Y creo que muchas veces la poca información que tenemos hace que evitemos conversar sobre el tema y busquemos información. O que creamos mitos también o creencias, ¿no? De lo que pueda haber, imaginándonos cosas que realmente no existen y nos asustamos. Que comúnmente casi toda la sociedad tiene. Entramos en pánico. Porque si nos ponemos a pensar de estos temas, mucho no se habla dentro de nuestra sociedad. Ahora, si vemos todo esto, porque este es un tema que es nuestra actualidad, hay muchas películas, muchos documentos, muchos artículos, mucho se habla, pero en realidad no sabemos qué se hace.
referente a la manipulación celular, si es buena, si es mala, y la gente de repente por poca información no sabe qué posición tomar o qué posiciones podemos tomar nosotros. Por eso ahí también entra el caso de la ética, pues. ¿Será posible que si abrimos la Biblia podríamos encontrar en la Biblia algún tipo de orientación respecto a este asunto? ¿Qué dicen las religiones al respecto de eso también? Porque Todos tienen un punto de exactamente, vista. porque Posiciones. si hablamos de La religiones, sociedad. ¿cuál es de repente alguna de las opiniones que hay si vemos desde el punto religioso, por Desde el ejemplo? punto religioso, lo que piensa la ciencia acerca de la religión es, ustedes ya saben, ¿no? La ciencia piensa que la religión es simplemente, o sea, es algo que trata de explicar, pero como la ciencia lo pretende explicar todo, ya no necesitamos religión. Eso es lo que dice la ciencia. Entonces, Hay prácticamente sectores lo religiosos que descartan. están en contra de estos temas porque ellos defienden la naturaleza, lo que Dios creó, eso es. O sea, ellos dicen de que si llegamos a tal punto de poder manipular las cosas, es como si nosotros nos quisiéramos apoderar o autoproclamar Aún así, creadores. aún así, la pregunta sigue en el aire. ¿Será cierto que en la Biblia podemos encontrar orientación sobre este tema? ¿Nos puede la Biblia, que ha sido escrita hace tantos tiempos, todavía tener la respuesta a estas dudas, a esta situación ética, a esta situación que tiene que ver con la ética, tiene que ver con la moral, tiene que ver con el conocimiento? ¿Tendrá alguna respuesta? Hemos conversado bastante, creo yo, y necesitamos definitivamente que alguien venga y nos dé la respuesta. Así que Que nos en ubique. el próximo, tranquilo Please. muchachos, tranquilo. En el próximo bloque ya está con nosotros nuestro especialista. Él tiene muchas preguntas que contestar. Ustedes en casa no se muevan, que volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, ya estamos de regreso, estamos aquí en Controversia tratando el tema de la manipulación celular. Ya está con nosotros nuestro especialista, él es Benjamín Jarama Soto, microbiólogo especialista en laboratorio clínico y en la clínica Good Hope de Lima, Perú. Bienvenido al programa. Gracias, agradecemos la invitación aquí a este programa Controversia. Bueno, usted ha escuchado lo perdido que estamos en el tema en los 2 bloques anteriores, ¿verdad? Pedimos que nos ayude a aterrizar en el... Sí, porque la información con la que de repente contamos y de repente los que nos están viendo también es básicamente películas, novelas de ciencia ficción, Ciencia ficción. Mitos. ideas equivocadas, Dibujos y estamos animados. llenos de mitos cuando hablamos de manipulación celular. Así que empecemos básicamente en esa parte. ¿Qué es manipulación celular? Muy bien, la manipulación celular radica en poder alterar, modificar, cambiar los genes o los patrones genéticos de una célula, lo cual va a determinar las características, llamémoslas visibles, de los diferentes organismos vivos. Nosotros podemos hablar de manipulación celular o manipulación genética, sería la palabra más específica, para poder ver dentro de los seres vivos, tanto vegetales como animales, en el caso de humanos que aún no se habla mucho, pero no hay ni siquiera todavía alguna evidencia, pero llegar a manipular genéticamente esas células van a dar cambios y modificaciones en la parte externa de estos seres vivos. Por ejemplo, de los alimentos transgénicos, ¿no?, que ustedes han estado conversando. Los alimentos transgénicos, hay cambios genéticos para mejorar la calidad del producto, ayudarlos a que puedan desarrollarse mejor, evitar que las plagas, los insectos puedan, alterarlos, evitar de que demoren mucho en su crecimiento, evitar que no los podamos sembrar solamente en una época del año, ¿no? Por ejemplo, se habla de manipular genéticamente productos que no pueden crecer, manzanas que no pueden crecer en invierno. Entonces se le pone un gen. Todas las motivaciones, o sea, todos estos factores son siempre positivos, no hay nada oculto, porque siempre existe cierta parte de la población que creemos que no hay intereses de por medio, etcétera, etcétera. Ahora, en el país, aquí en el Perú, o al menos, no estoy muy informado cómo será alrededor, no hace mucho se empezó a hablar del uso de las semillas transgénicas y aunque hay poca información, una gran parte de la población se opuso totalmente. Mire, ya en los años 90 aquí en el país se autorizó el ingreso de alimentos transgénicos, el maíz, la soya, el trigo, el algodón, hay manipulaciones genéticas. Entonces, eso lleva a que
el consumidor tiene el derecho de saber si está consumiendo alimentos transgénicos o no. Entonces, para eso se necesita establecer las leyes. Existen las leyes que aún están en proceso de, digamos, de legislación, para que podamos nosotros ver en la etiqueta si lo que consumimos provienen de elementos transgénicos, ¿no? De alimentos transgénicos. ¿Estos alimentos son saludables también de igual manera que los orgánicos? ¿Tienen el mismo valor nutricional? Sí, los mejoran, ¿no? Los mejoran. El problema no está en el mismo producto, el problema está en todo alrededor. Por ejemplo, en el país nuestro, en el Perú, tenemos mucha diversidad, ¿no? Tenemos muchos climas dentro de nuestro país mismo. Y entonces, ¿qué pasa con la diversidad de productos que tenemos? Si nosotros empezamos, por ejemplo, a tener elementos transgénicos, un producto papa, por ejemplo, tendríamos que consumir solamente un producto de papa. Y nosotros tenemos ¿cuántas variedades de papas en el país? Más de 100 variedades de papas. Y entonces mataríamos, dejaríamos en extinción a estos productos, porque tendríamos que consumir los transgénicos, ¿no? ¿No sería uno de sus efectos colaterales? Unos efectos, digamos, negativos dentro de, digamos, de la ecología y de la diversidad de productos que tiene nuestro país, así como otros países en el mundo, ¿no? Hay países que, por ejemplo, los valles de pastos para ganado han sido reemplazados para poder tener cultivos de productos transgénicos. Eso ha conllevado a que el ganado tenga menos tipos de alimentos. ¿Qué efectos tienen si me alimento de estos alimentos transgénicos? ¿Cómo Hasta podría ahora- afectarme en la salud? En la Claro. salud. Sí, Claro, hasta en los ahora seres no se han humanos. descubierto algunos efectos colaterales fuertes. Se han denotado, sí se han descrito algunas alergias y algunos efectos de resistencia a antibióticos, ya que estas manipulaciones se tienen que realizar en bacterias, en virus, a veces en levaduras, ¿Qué ¿no? tipo Para de- poder ingresarle. ¿Qué tipo de en el producto. consecuencias puede traer la información o la desinformación respecto a este tema? Ya que si conversamos, por ejemplo, que no se han reportado, no se ha hablado, ¿verdad? O no se ha encontrado ningún tipo de problemas en su consumo, ¿podríamos afirmar al 100% que no se irán a reportar nunca? No, definitivamente lo que estoy tratando de decir es que no se sabe. Lo único que se ha reportado hasta ahora son alergias y resistencias a antibióticos, pero no se sabe cuáles son los efectos colaterales. Ahora, ya no solamente hablamos de alimentos transgénicos, también hay animales transgénicos, ¿no? Por ejemplo, se ha denotado en Estados Unidos, hay un salmón que como no crece mucho, se le ha insertado genéticamente la hormona de crecimiento de otro salmón, que es más grande, entonces ha crecido. Y se le ha injertado un espacio genético, una parte genética, para que pueda desarrollarse en el frío. Y entonces ahora tenemos doble producción de salmón en el año Grande todo. y más grandes. Y ya está autorizado en los Estados Unidos comer ese tipo de Durante el corte hablábamos de los tomate pescado de Rubén y nos reíamos un poco con él ante esta Era cierto, posibilidad. era No sé si Hay un puedes, dibujo animado donde aparecen los tomacos. los tomacos, Los ¿verdad? No sé si tomacos. puedes de repente aclararnos, así todos nos... ¿Hasta dónde hemos es llegado que se posible mezclan vegetales con animales? ¿Es posible hacer ¿Qué eso? quiere En realidad- conseguir el hombre con eso? En realidad, lo que estamos mezclando es material genético, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer una producción de insulina, para las personas que sufren de diabetes, por ejemplo, es necesario el material genético que hace la producción de la insulina, insertarlo en una bacteria, y esa es la que nos produce la insulina. Entonces, hay efectos positivos en esto de la manipulación genética de las células para poder solucionar algunos problemas de salud o algunos problemas digamos, de alimentación en el mundo que pueda haber. El problema es de que las consecuencias que va a tener aún no se conocen en primer lugar, y si algunos suponen de que van a ser consecuencias devastadoras, ¿no? Porque van a cambiar la ecología, van a cambiar va a haber alimentos que ya los insectos no van a poder comerlas para poder vivir. ¿Por qué? Porque Polinizar. ya son inerces a este tipo de insecto, y el insecto va a tener que desaparecer. Podríamos afirmar que el impacto ambiental del uso de este tipo de semillas y el consumo de este tipo de alimentos a la larga sí va a tener repercusiones graves en el medio ambiente o en la persona.
Es posible, no lo podemos afirmar ahora porque no hay evidencia científica sobre eso. O inclusive... Simplemente son elementos que uno piensa que puede suceder, pero en realidad no hay todavía ninguna base científica en la que podamos decir sí, esto va a ser malo en el futuro. También se ha escuchado mucho acerca de que los alimentos transgénicos tienen una relación con los radicales libres y todo lo que tiene que ver con el cáncer. ¿Cuán cierto es eso? Bueno, al manipular genéticamente cualquier tipo de organismo, nosotros no podemos determinar qué otros elementos va a producir este organismo. Entonces no podemos determinar si en el futuro va a haber cáncer o no va a haber cáncer, ¿no? Porque ni aún ahora se sabe cuál es el inicio del producto del cáncer necesariamente, entonces no podemos nosotros en estos momentos decir sí, vamos a hacer una inserción de material genético y esto va a producir cáncer. ¿Y qué pasaría si se eliminara o suplementaría los alimentos transgénicos por lo que siempre es los alimentos orgánicos? ¿Qué pasaría? Bueno, en realidad es mi punto de vista, simplemente, ¿no? O sea, seguir con los cultivos tradicionales, hay un montón de enfermedades que están ocasionando, hay muchas pérdidas de cultivo, debido a las plagas, debido a los insecticidas, debido a una serie de factores que eliminan el crecimiento óptimo de las plantas porque el mundo ya está deteriorado. Entonces, al final de cuentas, si bien es cierto, vamos a tener alimentos que no van a tener manipulación genética, pero también van a tener otros factores que le van a restituir o a bajar su calidad, ¿no? Se dice que los alimentos transgénicos o las semillas transgénicas, después de crecer, lo que hacen es despojar a la tierra de los nutrientes que tiene en sí. Y que esto es simplemente pensar en soluciones a corto plazo, pero no a largo plazo. ¿Es esto verdad? También producen enfermedades. Algunos dicen que produce cáncer. Por eso, o sea, dentro de los alimentos transgénicos aún no se ha reportado ninguna de estas. Son suposiciones que pueden tener alguna base científica favorable, pero que no está demostrado con respecto a lo que es cáncer, a lo que es... Ahora, de que va a tener absorción las plantas de elementos que normalmente tenían, lógicamente que va a haber, porque la manipulación genética hace de que haya mejores proteínas, por ejemplo, y para mejores proteínas necesita más urea, y de repente va a tener que absorber más urea del cuerpo que normalmente, si no tuviera esta inserción genética, no lo utilizaría, ¿no? Entonces, hay un mito que suele ocurrir ahí entre los agricultores. ¿Será que puede haber la ocurrencia de crear una super maleza al plantar esos alimentos transgénicos? Perdón, ¿una qué? Una super maleza que es como una mala hierba. Una mala hierba que esa fuerza que tiene esa que creció semilla junto con el... se transmite a la maleza y puedan crear una maleza que después no se pueda combatir. Superpoderosa. No hay ningún reporte con respecto a ese tipo de efectos que podría haber. Más bien sí he leído de que manipulan genéticamente para que la maleza no exista. Pero viendo lo de manipulación celular, en ciertos reportajes o también en documentales se ha visto de que uno puede hoy día escoger a la carta un hijo. O sea, si tú quieres que tu hijo salga más alto, que sea de tal estatura, del color de piel distinto, de un color de ojos distinto, ¿es tan cierto eso? ¿Se puede lograr hacer? Mire, no hemos tenido reportes de eso. Creo que eso ya va un poquito con los mitos que hay y con las ideales que de repente podrían tener. Con respecto a la manipulación celular o genética en los seres humanos y en los animales, viene más el problema no en lo que puede producir. Hay dos bandos, lógicamente, dos grupos. Unos que defienden la clonación, la manipulación genética terapéutica, que le llaman terapéutica, para poder producir elementos que puedan modificar o corregir defectos que genéticamente una persona puede tener. Para esto, para poder manipular, necesitamos llegar a unas células que se llaman las células polipotenciales. Son células que tienen la capacidad de reproducirse. ¿Cuáles son esas células? Las células embrionarias. Cuando un gameto masculino y un gameto femenino se unen e ingresa al óvulo,
el gameto masculino ingresa al óvulo, entonces empieza una reproducción celular de este tipo de células y que se comienzan a duplicar en 2, en 4, en 6, en 16, en 32 y así sucesivamente. Luego viene la diferenciación celular. O sea, estas células se diferencian. Comienzan a poner la línea de las células cardíacas, la línea de las células de las neuronas, las líneas de las células de la piel. Comienzan a diferenciarse. La manipulación genética está en ese nivel. Yo manipulo allí para poder encontrar, digamos, algún gen que le está faltando a una señorita porque no lo tiene y eso le está produciendo una enfermedad, entonces yo inserto ese gen para que este gen me produzca lo que le está faltando a la señorita. Estamos hablando ya dejando de lado la transgenia, estamos hablando más de la clonación y hablando netamente de seres humanos. Esta es otra parte importante dentro de la conversación que vamos a tener, así que vamos a ir a un corte, pero vamos a regresar con más. Estamos hablando sobre la manipulación celular, vamos a volver para hablar exclusivamente de lo que es la clonación. No se vayan, esto es Controversia, regresamos. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos tratando el tema de la manipulación celular. Nuestro especialista Benjamín Jarama está contestando a nuestras preguntas. Muy bien, en el bloque anterior entramos ya a hablar a un tema bastante interesante que es la clonación. Definamos qué es clonación. Bien, clonación propiamente dicho es extraer el núcleo de una persona ya madura, de cualquier parte del cuerpo, insertarla en un óvulo que ya no tiene núcleo, que se le ha quitado el núcleo, y implantarlo en un endometrio, en una matriz, para su desarrollo. Eso es una clonación. O sea, el material genético de una persona totalmente madura, y ese era, digamos, el problema que había en la manipulación genética que se hacía con los animales, hasta que salió la oveja Dolly, ¿no? Y descubrieron de que ya una célula diferenciada, madura, de las glándulas mamarias de una oveja, fue extraído y fue puesto en el óvulo de otra oveja que habían quitado el material genético que tenía allí, y esa fue implantada en otra oveja para que pueda desarrollarse, y nació la oveja Dolly. Esa es la clonación. La manipulación genética se hace para la clonación propiamente dicha. ¿Qué motivos hay para este tipo de estudios? Porque uno puede pensar qué beneficio trae el realizar tal atrocidad. Y lo digo atrocidad en el sentido de que cuando salió esta noticia se levantaron manifestaciones por todo lado, hablando de cómo es que se va a jugar a ser Dios, eso no es posible, está mal. ¿Qué motivos hay de parte de los investigadores para realizar ese tipo de estudios? Lógicamente que la motivación es terapéutica. Las clonaciones son para producción terapéutica, para poder mejorar la calidad de vida, para poder encontrar más adelante la cura de ciertas enfermedades, para poder modificar dentro de la clonación diferentes defectos que pueda tener este ser vivo que va a nacer y poder mejorarlo, ¿no? Lógicamente que esas son las motivaciones que se tiene. El problema aquí radica en que todo lo que se tiene que hacer antes para poder realizar este tipo de trabajo. O sea, por ejemplo, en el caso de la oveja Dolly, para poder tener a la oveja Dolly, el porcentaje de victoria o el porcentaje de acierto fue del 0.3%. Significa que hubieron más o menos casi 300 pruebas para que de esas una salga positiva. Eso quiere decir de que se tuvo que probar varios embriones y esos embriones fueron muertos. Entonces, los que defienden, digamos, la posición de que ya un embrión es un ser vivo, estamos matando una cantidad de seres vivos para que puedan tener una sola reacción positiva, ¿no? En caso esto se haría realidad, ¿qué implicancias éticas tendría? ¿Se ha intentado hacer esto con seres humanos, clonar a seres humanos? Bueno, no hay reportes oficiales científicos que ya se ha probado con seres humanos. Lo que sí hay reportes son que se ha trabajado en la manipulación genética a nivel embrionar y a nivel de células madres, que son las células, como yo les explicaba, polipotenciales, que pueden producir y diferenciarse en diferentes células. Entonces,
han sí estudiado y manipulado genéticamente el crecimiento de estas células en embriones, en materiales embriones. Entonces, eso significa que uno empieza a tener que contratar óvulos, ¿no? O sea, pagar Sí. para que te den los óvulos, para que le quites el núcleo, poder insertar el material genético y poder cultivar estas células y poder diferenciarlas. Y después que las ha diferenciado, entonces poder insertarlas en las personas que tienen ese problema y ver si es que puede regenerar el material genético faltante de esta persona y curarla, ¿no? ¿Qué limitaciones existe con este método de la clonación que se han reportado hasta ahora? Bueno, las limitaciones, lo que podamos pensar más es de que no se sabe qué es lo que va a traer a futuro, ¿no? O sea, no se sabe cuál va a ser el problema mayor, porque uno puede manipular genéticamente, pero no sabes qué va a resultar, si va a vivir, no va a vivir, si va a tener tumores o no va a tener tumores, si es que al final de cuentas falla, ¿qué va a pasar en el futuro si esto siempre falla? Sería un gasto en vano. Entonces es una posibilidad la cual podemos detener esto, ¿no? Si hablamos entonces de resultados, no se podría precisar que todos son positivos o todos son negativos, pero podríamos de repente hablar de consecuencias futuras. ¿Qué implicancias si- éticas tendría? Si se acepta la clonación como tal, porque Eso. hasta donde podemos ver hay cierto pare hacia la clonación y manipulación de seres humanos, ¿verdad? Pero como mencionábamos detrás de cámara, y si manejan la papa, ¿quién se queja? Si molesta a un animal, ¿quién reclama? No salen las abejas Pueden con su ladrar. cartel, hacer, ¿no? Pueden Pero ladrar. cuando se habla de clonación en seres humanos, la gente se levanta, hay manifestaciones. De ser aprobado o de verse del ángulo que permita que la clonación en seres humanos sea efectiva, ¿qué tipo de consecuencias puede traer esto dentro de la sociedad o dentro del organismo mismo? Bueno, es un poco difícil saber qué va a pasar después. El asunto está en que tenemos que ver las posiciones que tienen ambas partes, ¿no es cierto? Por un lado está la posición de que vas a eliminar vidas o sacrificar vidas para tener un resultado positivo de repente muy bajo y que no sabes tú si es que al final de cuentas va a ser provechoso o no. Y por otro lado está el derecho a poder progresar científicamente, de descubrir ciertas cosas para poder ayudar a personas que están enfermas, qué sé yo, ¿no? Ahora, el problema radica también en que hay que ver que la persona es individual, es una persona, nosotros tenemos individualismo como personas, cada una de las personas son diferentes. La clonación viene a ser una persona, la misma persona. O sea, estamos acá, genéticamente estamos hablando de la misma persona. Lógicamente que hay otros factores que van a cambiar tu vida, que van a cambiar tu carácter, tu personalidad, porque hay factores que van a influir, el medio donde tú vivas, las circunstancias en que tengas que desarrollarte o no. Hay varios factores que van a cambiar tu forma de ser. De repente no vas a tener las mismas respuestas que tu predecesor, pero genéticamente eres lo mismo. Entonces, no sé cómo se sentirá una persona decir que yo realmente genéticamente no soy yo, genéticamente soy de otro, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, digamos, religioso, cristiano, estamos viendo de que Dios creó, ¿no? Dios creó hombre y mujer para que la reproducción sea sexual y el nacimiento de un nuevo ser es el resultado de la conjunción sexual de dos personas. En el caso de la clonación, la reproducción es asexual, porque no interfieren dos personas. Te sacan el material genético y, por ejemplo, en el caso de ella, podemos sacar un material genético, lo insertamos en su mismo óvulo, por ejemplo, anucleamos su óvulo, insertamos su propio material genético y le implantamos en el útero ese mismo óvulo. Que nazca yo Y misma. ella nace. ¿Qué otras implicancias Wow. podría tener? Me asustó. ¿Qué otras implicancias podría tener la realización, la cristalización de la clonación? Porque también hubo un momento en que se hablaba de que esto se hacía más por cuestión de ego, de decir que yo soy Dios, yo puedo crear. Bueno, El hombre eso está a la altura de él. Yo sí difiero un poquito en ese pensamiento. Yo creo que los científicos tratan de encontrar algo
algo positivo para la sociedad. El problema no está en lo que quieran demostrar, sino el problema está que si se autoriza, no podemos nosotros decir de que va a ser un éxito, en primer lugar, de que va a resultar espectacular y de ayuda a todos, y en segundo lugar, que tampoco podemos decir que va a ser un fracaso, que no va a poder ayudar a las demás personas. El problema radica en el costo de sacrificios que estamos haciendo para poder llegar a ese objetivo. Ya estamos hablando aquí de una cuestión de conciencia y una cuestión ética. El hecho La de cuestión que, es cuestión ética. ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más de eso. Ahora, la duda que se me viene inmediatamente a la mente es que el hecho de que no está permitido la clonación en seres humanos, ¿verdad? Sí, hasta ahora Sin no hay embargo, nada. la manipulación celular en seres humanos sí. No hay manipulación celular para beneficios de ciertos elementos que son necesarios para el organismo para curar enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la producción de insulina, ya no necesito yo tener páncreas de animales o páncreas para poder producirse insulina, porque lo puedo hacer con bacterias, que son más rápidas, me desarrollan más rápido y me van a producir mucho más insulina y me van a bajar el precio. Entonces las personas diabéticas se van a sentir mejor, porque vamos a poder reemplazar esa insulina. Entonces, esa manipulación genética, por ejemplo, es positiva, pero trabajamos con bacterias, con virus, con levaduras, ¿no? Ahora, hay otras que, digamos, la iglesia cristiana no ha repercutido, no es que no ha aprobado, sino es que no ha puesto, digamos, un alto. Es, por ejemplo, trabajar con células del cordón umbilical. Células madres del cordón umbilical, células madres de la médula ósea, por ejemplo, ¿no? Para personas que tienen, por ejemplo, leucemias, ¿no? Entonces, ellas pueden, con la médula ósea, extraer la médula ósea, hacer un trasplante de médula ósea, quitar toda la médula ósea que está corrompida por el cáncer y ingresar la médula ósea nueva, que lo pueden hacer de diferenciación celulares, ¿no? Pueden hacer una línea de estas células polipotenciales y van a desarrollar justamente las células de la sangre y las van a poder ingresar en la médula de esta persona que tiene leucemia y van a producir ya células nuevas, buenas, no corrompidas por el cáncer. ¿Cuál es ese límite entonces que separa lo que es correcto y de lo que no es? Si hablamos ya de cuestiones éticas netamente, porque se puede prohibir, pero por ahí alguien que tiene el equipo necesario y tiene la curiosidad muy ávida y de repente no las motivaciones correctas, puede estar ya manipulando de una manera que negativa, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuál sería esa línea que divide? ¿Qué posición podríamos tomar nosotros frente a este tema? Bien, todo depende del concepto que nosotros tenemos de la humanidad, del ser humano. De ahí radica todo. Nosotros podemos discutir con otras personas, con las personas que, por ejemplo, piensan, porque es difícil, ¿no? De que una persona que piense, por ejemplo, que el hombre viene de Dios y que Dios es el que determina o que ha determinado la vida y el que los creó en la forma que los creó, varón y hombre y mujer, perdón, que los creó, es difícil que nosotros tengamos que aceptar de que nosotros mismos manipulemos la vida, ¿no es cierto? Entonces, en base a ese principio que nosotros podamos tener, va a ser difícil autorizar a las personas, a los científicos, que puedan... Ellos tienen otro punto de vista. Ellos pueden pensar de que nosotros con nuestras, digamos, dogmas que tenemos, estamos poniendo trabas al desarrollo científico de las personas y a la cura, porque supuestamente, entre comillas, ese es el propósito para poder desarrollar este tipo de técnicas, de poder encontrar curas y mejorar la calidad de vida. Si vamos a ponernos a discutir entre esas dos personas, nunca vamos a llegar a un acuerdo porque estamos hablando de dos puntos diferentes. Lo que es necesario para nosotros es tener el concepto claro de lo que es la vida, la individualidad. Las personas cristianas creemos de que realmente Dios puso la vida. Y al poner Dios la vida, entonces nosotros no deberíamos de manipularla, no deberíamos de dirigirla.
es necesario que tomamos en cuenta siempre que el desarrollo de la vida se puede mejorar, pero no se puede utilizar a más vidas para poder llegar a una conclusión satisfactoria, sacrificando, digamos, otras vidas, ¿no? Porque tenemos el concepto de que apenas ya hay un embrión, lo consideramos vida. Ellos no se pueden quejar. El embrión no se puede quejar, como la papa o como un salmón no se puede quejar de lo que están haciendo con él. Pero es un ser humano, lo consideramos un ser humano. Él no se queja, pero sí tiene personas adultas que sí podemos quejarnos por él. Ya tiene derechos. Entonces ya tiene, nosotros consideramos que tiene derecho. En la otra parte se puede pensar de que aún no siente. Entonces ahí viene la moral, ¿no? Nosotros consideramos a las personas como un individuo desde su formación, desde que Dios los creó, y ellos piensan de que, por ejemplo, la moral radica en que no hacerle mal a nadie, de que si no siente o no piensa, entonces no le estamos haciendo ningún daño, ¿no? En eso radica la diferencia en la posición que nosotros podamos tener, en que creemos de que el hombre es un ser individual y tú y cada uno de nosotros somos diferentes, ¿no? Y es esa diferencia la que nos hace únicos ante los ojos de Dios. Muy bien, tenemos que ir ya cerrando el programa. Queremos darle gracias por habernos acompañado en este programa que nos ha dejado, que llegamos totalmente desinformados, pero creo que terminamos con información que nos va a permitir pues, poder conversar y con las ganas de seguir investigando más sobre ese tema. Nosotros, antes de cerrar, queremos compartir con ustedes un verso bíblico que voy a pedir a Lady que por favor dé lectura. Leo en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien, como podemos ver, a diferencia de los otros seres vivos en la tierra, la creación del hombre fue un asunto extraordinario, majestuoso. Dios lo hizo con amor, lo hizo con mucho ahínco para que podamos ser felices. Él creó el mundo para que seamos felices. Nosotros debemos respetar lo que Dios ha hecho y debemos tener nuestras opiniones bien claras para que podamos enfrentar temas como el que hemos tratado hoy de una manera correcta. Bueno, tenemos que cerrar nuestro programa aquí. Muchas gracias por habernos acompañado. También gracias a nuestro especialista Benjamín Jarama por haber estado con nosotros. Queremos recordarles a ustedes en casa que si quieren comentar, porque yo sé que ha quedado bastante que hablar, pero el tiempo no nos ha dado. Si ustedes quieren comentar, quieren ponerse en contacto con nuestro especialista, tienen preguntas o quedó de repente algo que no se llegó a hablar, pueden hacerlo llegar a nuestros contactos en el Facebook, el blog y también el Twitter. También queremos hacerles recordar que si ustedes quieren acceder al curso bíblico La Biblia Habla, pueden hacerlo a través del correo electrónico para que juntos podamos descubrir cómo la Biblia tiene respuesta para este tema y para muchos otros más. Muchas gracias. Esto ha sido todo aquí en Controversia.